La mamá, la hija y el hijo no daban señales de vida. Estaba tirado, muerto, en medio de un charco de sangre. Está estimulado por esas revistas sadomasoquistas. En ese momento Lourdes pedía socorro y el único encapuchado que hablaba me obligó a cortarle la bombacha y el pantalón con una tijera y luego me obligó a que le violara. El caso Rivelli, un crimen que conmocionó a la sociedad paraguaya hace ya más de 30 años. ¿Quiénes eran los miembros de la familia Rivelli? ¿Quién era el asesino? Una historia con un final cinematográfico. Las víctimas de la tragedia fueron la señora María Angélica Ramona Torres de Rivelli, quien tenía 59 años, su hija María Lourdes Rivelli Torres, quien tenía 29 años, y su hijo José Luis Rivelli Torres, de 24 años. Eran las 20:30 aproximadamente. La mamá, la hija y el hijo no daban señales de vida. Sus familiares los buscaban. Nadie podía encontrarlos. Asombrado, el hijo mayor de la señora María Angélica, el psicólogo Raúl Rivelli, llamó por teléfono a la casa de su madre. La persona que le atendió le dijo: tu mamá está durmiendo y no quiere que se le moleste. La manera abrupta en la que la persona cortó la comunicación extrañó al por entonces joven psicólogo Rivelli. Convencido de que algo andaba mal, se dirigió a la casa de su familia. Se encontró con la dantesca escena. Su hermano menor estaba tirado, muerto, en medio de un charco de sangre en la sala de la residencia. El psicólogo, desesperado, salió a pedir ayuda. Gritando pidió socorro a los vecinos. Mi hermano se está muriendo, exclamó. Luego reingresó a la vivienda y como no encontraba a su mamá y a su hermano, empezó a gritar por todo el lugar. En una de aquellas premoniciones que uno nunca desearía sentir, se dirigió hacia una de las habitaciones. Encontró la puerta bloqueada. Luego de 3 desesperantes gritos, derribó la puerta y avanzó, encontrando también los cadáveres de su mamá y de su hermana. La señora María Angélica y la señorita María Lourdes estaban semidesnudas. Fueron violadas antes de ser asesinadas a balazos. Los vecinos esa noche escucharon algunos disparos, pero nadie se animó a salir. Incluso una vecina invocó la presencia de un sereno de la cuadra. El custodio se acercó con una linterna, iluminó hacia la casa de la familia Rivelli, pero como no había movimientos sospechosos, todos regresaron a sus casas y la normalidad se apoderó de vuelta del vecindario. Inmediatamente fue convocada toda la dotación disponible de la policía. Las autoridades judiciales también se hicieron presentes en la escena. Era un crimen que estaba tiñendo de sangre la incipiente democracia en Paraguay. Asaltantes, un crimen pasional, un robo que salió mal, un crimen político,
algunas de las primeras hipótesis deslizadas durante el análisis de la escena del triple homicidio. Los únicos potenciales testigos de la matanza: un adolescente de 14 años y una niña de 10 años, hermanos entre sí, quienes en esa época vivían en la casa de la familia Rivelli como criados. La policía interrogó principalmente al adolescente de 14 años. Ella tenía noción de lo que pudo haber ocurrido. En su relato, el menor de edad dijo que el crimen fue perpetrado por 4 a 5 encapuchados. Mencionó a la policía que estaban en la casa cuando irrumpieron los miembros de una banda de delincuentes. Dijo que toda la familia fue tomada por sorpresa. Explicó que los desconocidos fueron maniatando uno a uno a los miembros de la familia a medida que estos se cruzaban a su paso. El criado de la familia Rivelli dijo que la primera en ser asesinada fue la señora María Torres de Rivelli, que luego los asesinos siguieron con la hija María Lourdes y que el último en perecer fue el hermano menor, José Luis. El criado también dijo que los delincuentes lo obligaron a hacer cosas que él no quería, como trasladar los cadáveres de una pieza a otra. El relato incluía que la banda que perpetró el ataque se alzó con muchas pertenencias de la familia Rivelli. El criado no contó nada inicialmente porque estaba amenazado de muerte y porque temía que lo mataran a él y a su hermanita. De hecho, cuando la policía llegó, él estaba en fuga porque tenía miedo y aseguraba que los criminales volverían para silenciarlos a él y a la niña de 10 años. La versión sostenida, pero abrupta, generaba intriga entre los policías y funcionarios judiciales que intervinieron en la escena. ¿Por qué tanta barbarie? La historia hasta ese momento oficial del triple homicidio dejaba por de pronto más dudas que certezas. ¿Por qué tanta saña aplicada contra la familia Rivelli? ¿Cuál fue el pecado que los llevó a tan indeseable manera de morir? Algo no cerraba. La historia recién adquiriría ribetes impensados para la época. Mientras la policía seguía analizando la inusitada hazaña que aplicaron contra los miembros de la familia Rivelli, había un elemento aún más intrigante: el criado, el único testigo, el que dijo que fue incluso obligado por los asaltantes a participar de la última parte del homicidio múltiple. Amés, como lo conocían, Alfredo Manuel Eliseche Zayas. Si él también fue coaccionado por los malvivientes que supuestamente ingresaron a la casa, si él era realmente también una víctima, si fue obligado a participar, ¿por qué abandonó la escena? ¿Por qué no fue encontrado esa noche en la que fueron descubiertos los cuerpos? ¿A dónde fue el adolescente de 14 años luego de que supuestamente ayudara a unos desconocidos a deshacerse de los cuerpos de la familia que lo cobijaba? Alfredo Manuel Eliseche Zayas y su hermanita de 10 años estaban viviendo en aquella época ya hacía 3 años con la familia Rivelli Torres en Asunción, en Gaudioso Núñez, casi Cerro Corá, barrio Seminario, a 2 cuadras del Seminario Metropolitano. Luego del homicidio múltiple, el chico y la niña desaparecieron del lugar. La policía tardaría apenas 12 horas
en localizarlos. Ya estaban en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de nuestra capital. Era inminente que regresaran hacia Encarnación para vivir de vuelta con sus padres. Este elemento llamó mucho más la atención de la policía. Amés había contado que fue obligado a participar en el crimen, pero no fue encontrado en la escena. Luego finalmente lo ubicaron ya cuando iba a regresar a su casa. Mientras la policía trataba de unir todas las piezas del rompecabezas, incluyendo la versión que dio el criado de que una banda de desconocidos perpetró el crimen y que él tuvo que ayudar, así como asimilar el hecho de que el principal testigo prácticamente estaba huyendo del lugar. Mientras todo eso se iba recolectando, llegó una información que aún encendió las alarmas entre los investigadores. La desconsolada familia había aportado un dato que fue crucial aquella tarde de sábado, 24 horas después del descubrimiento de los cuerpos. Alfredo Manuel Eliseche Sayas, el criado de la familia Rivelli, ya había sido avisado de que sería devuelto a su familia original. El menor de edad andaba desarrollando una conducta inapropiada en aquella época. La familia Rivelli le pilló robando algunas mercaderías de la casa, luego fueron algunos electrodomésticos y finalmente los sorprendieron incluso en posesión de un arma de fuego. Por estas inconductas, Amés ya había sido notificado que ya no podría seguir viviendo con la familia Rivelli. Él y su hermanita deberían abandonar en ese momento la casa de la familia y regresar con la suya. Tras ser localizados, la policía también pilló que Amés había sido, cuando abandonó repentinamente la escena del crimen, se llevó consigo algunas joyas de las víctimas asesinadas. En una revisión en la zona de la terminal, los policías descubrieron que Amés había vendido en una casa de empeños algunas de las cosas sustraídas de la vivienda donde él y su hermanita vivieron como criados durante los últimos 3 años. Arrinconado por la presión y tal vez por la culpa, por el remordimiento, finalmente Amés empezó a quebrarse. Nunca salió de su libreto original de que una banda de desconocidos perpetró el ataque, pero sin embargo agregó datos nuevos, como que supuestamente lo habían obligado a violar a las víctimas mujeres y que también lo habrían obligado a deshacerse de los cuerpos. La versión fue tomando un giro distinto. Las sospechas contra Amés cada vez iban solidificándose más. Interrogado por jueces, policías y en un momento dado también hasta por sus propios familiares, quien en principio, cuando llegaron desde el sur del país, trataron de defenderlo, Amés no contuvo la emoción propia de un menor de edad. Amés se quebró. Terminó admitiendo su entera participación en el triple homicidio de la familia Rivelli. El menor de edad compareció ante la jueza del menor Patricia Blasco, ante quien reveló detalles íntegros del suceso. Por ejemplo, dijo que los desconocidos le pusieron la pistola en la mano y le obligaron a que tirara del gatillo para matar primero a la señora Lourdes Rivelli, de 29 años de edad, luego a la mamá de esta, doña Angélica, de 59 años, y finalmente al hijo menor, José Luis, de 24 años de edad. Amés mencionó que todo sucedió en un lapso comprendido entre las 17 y las 22:30 de aquel
desgraciado viernes 4 de junio de 1993. El adolescente dijo también que los desconocidos le obligaron a que violara a Lourdes. Un informe psicológico preliminar que fue remitido en ese momento por la justicia daba cuenta de que el criado presentaba rasgos de personalidad sociopática. La policía descarta la versión del detenido e insiste en que él es el culpable. Publicaba el diario ABC Color en aquella época hace más de 30 años. En su declaración ante la jueza Patricia Blasco, el menor puntualizó que, si bien el trato que recibía en la casa de la familia Rivelli era bueno, la señora Angélica le estiraba mucho de la oreja a su hermana menor. José Luis también le retaba mucho a mi hermana cuando sus medias no estaban limpias y le amenazaba de que le iba a decir a su mamá que le estire de la oreja o que él mismo le iba a pegar, dijo textualmente Amés ante la jueza Patricia Blasco. El criado de la familia remarcó que él fue traído desde Encarnación a principios de 1992, pero no para ser un empleado. Cuando se fueron a mi casa me dijeron que yo solamente iba a limpiar el patio y ellos me dieron demasiado trabajo para una sola persona. Me pagaban 40.000 guaraníes por mes nomás y algunas que otras propinas por las cortinas que la señora Angélica hacía, relató el chico. En otro momento dijo, ellos no querían comprarme ropa, ni que yo tampoco me compre, y me daban las ropas usadas de sus hijos varones, y también los zapatos y los championes eran todos usados. Solo en el año nuevo me regalaron una camisa nueva, reveló en aquel momento Amés. El menor detalló las labores que realizaba en la casa y dijo que, como no había una empleada doméstica, a él le tocaba preparar el desayuno diario de la familia, poner la mesa, barrer la vereda, quemar la basura, limpiar la casa, limpiar la piscina y hasta cocinar para el almuerzo. Explicó que después de un tiempo vino a la casa su hermanita menor para ayudarle supuestamente en las tareas, en vista de que no había empleada doméstica todavía. Remarcó que su hermanita hacía las camas y limpiaba los dormitorios. Entre sus justificaciones, Amés mencionó aquella vez a la jueza que, por ejemplo, la familia hacía fiestas en la casa y que él tenía que quedarse hasta altas horas limpiando el desorden generado. En la audiencia que tuvo ante la jueza Patricia Blasco, el menor de edad detalló de una manera mórbida y fría la manera en que, según su versión, se desarrollaron los hechos en aquella luctuosa noche. Dijo que a las 4:30 de la tarde del viernes 4 de junio se encontraba arreglando la casa cuando de pronto aparecieron 4 hombres encapuchados, con cuchillos en la mano, quienes le agarraron y le llevaron a la sala de la casa, amenazándole para que no dijera nada. Amés dijo que la semana antes del crimen, los mismos hombres llegaron hasta la casa, hecho que comunicó supuestamente a los Rivelli, quienes habrían restado importancia a la versión. Según el menor, los encapuchados prendieron la televisión y esperaron a que llegaran los integrantes de la familia. Según la tétrica versión de Amés, a las 7:30 de aquella tarde llegó a la casa Lourdes, a quien le abrió la puerta para que ella entrara con su automóvil. Los 4 encapuchados supuestamente la agarraron y la llevaron a la pieza de costura, que era un pequeño espacio que la familia tenía para este menester. En ese momento Lourdes pedía socorro y le tapaban la boca. A mí me llevaron luego al escritorio y el único encapuchado que hablaba me obligó a cortarle la bombacha y el pantalón con una tijera y luego me obligó a que le violara. Luego, como Lourdes iba a escapar,
El encapuchado, que era el único que hablaba, le dijo a Amés que disparara a Lourdes. Yo no quise hacer eso, por lo que el encapuchado me puso el arma en la mano y tomándome me hizo apretar el gatillo. Lo hice unas 3 veces. En ese momento, Lourdes tembló todito, como cuando se le mata a una gallina. Fueron las expresiones textuales del menor de 14 años de edad. Al proseguir con su relato, el joven dijo que cerca de las 20:30 llegó la señora Angélica, quien tocó la bocina para que él le abriera el portón. La señora bajó y se fue hacia la cocina. Ahí la agarraron a ella y también de vuelta me agarraron a mí, dijo Amés cuando empezó a contar cómo supuestamente mataron a su patrona. Uno de los encapuchados supuestamente le sacó la cartera a la señora y luego la llevaron hacia un escritorio. Ellos le llevaron a doña Angélica a la pieza de costura y ahí me obligaron a que le cortara la ropa. Ella estaba viva. Le corté la ropa y me obligaron también a violarla, pero ella ya se resistió. Yo no quise. Entonces me llevaron a la cocina y allí la señora salió de la pieza hacia el quincho. Me obligaron a que le siguiera y allí pusieron el dedo en el gatillo del arma y me hicieron disparar. La señora sangró mucho. Antes de caerse yo la atajé y allí se manchó toda mi ropa, relató el menor de edad sobre los últimos momentos de vida de su patrona. Aquella fatídica noche, a las 22:30, llegaría a la casa la última víctima, José Luis, el de 24 años, quien abrió la puerta de la casa con su propia llave. Amés dijo cuando eso que vino para subir a la planta alta de la casa y los encapuchados me obligaron de vuelta a que le disparara de la misma manera que le disparé a las otras personas. Esta vez me dieron un arma más grande, indicó el menor de edad. José Luis se dirigió como para salir a la calle, cayendo cerca de la palmera. En ese momento recién a mí me sacaron el arma y me apuntaron. Antes de morir, José Luis me pidió socorro. Luego se cayó y se agarró del pasto con su mano. Ahí se murió. Jueves 10 de junio de 1993. Había transcurrido casi una semana del brutal asesinato de 3 miembros de la familia Rivelli en Asunción. Para ese momento, Alfredo Manuel Eliseche Sayas, más conocido por sus siglas Amés, un chico de solo 14 años, ya había reconocido su participación en el crimen, pero todavía seguía insistiendo en que había sido obligado por una banda de encapuchados a jalar del gatillo. El riquísimo archivo de ABC Color aún conserva intacta la publicación de aquella fecha. Fiscal dice que el menor puede ser condenado, anunciaba el título de nuestro diario. Era un debate que no solamente involucraba a la sociedad jurídica, sino a la sociedad civil en general, por la brutalidad, la barbarie, la hazaña aplicada contra las víctimas y por el otro lado, por la autoría material, un menor de edad. Los responsables de la investigación sostenían que Amés no solamente podía ser indagado, sino que también debería ser procesado, juzgado y castigado como un adulto, con una pena aplicable de hasta 30 años de cárcel. Una jueza del menor en tanto sostenía que el asesino confeso de la familia Rivelli podía ser juzgado, pero solo bajo las leyes establecidas para los menores de edad. Se encendía la discusión.
qué debía pasar. ¿Debían tratarlo como un adulto? ¿Debían exonerarlo como un menor de edad? La discusión estaba planteada. ¿Amés sería castigado con todo el peso de la ley? ¿O por su condición de menor de edad podría quedar impune? El caso este conmocionó prácticamente nuestra sociedad. Y recuerdo que cuando yo tomé intervención, también tomó intervención la jueza del menor Patricia Blasco, que en este caso defendía a los menores. Y ella tuvo mucho interés en el caso y se presentó a defenderla. Y yo había en principio encontrado toda la macabra escena del crimen con la muerte de estos 3 fallecidos, pero el autor no aparecía. Hasta que fue detenido, creo que en la terminal de ómnibus, el supuesto autor en ese momento, que era el criado. La entonces jueza del menor Patricia Blasco, el entonces procurador fiscal Carlos Monjes y el entonces renombrado jurista Alejandro Encina Marín fueron algunas de las fuentes consultadas por ABC Color. ¿Cuáles eran las posturas acerca del procesamiento de Amés, el autor de la matanza? La jueza del menor Patricia Blasco, por ejemplo, era partidaria de que el juzgado en lo correccional del menor y no en lo penal era el competente para entender en el crimen de la familia Rivelli. La entonces magistrada puntualizó que a su entender el código de menor era bastante claro, que decía que los menores de 14 años son inimputables. Para la citada magistrada, la ley del menor era bastante clara. Los 14 años de edad le conferían a Amés la inimputabilidad y debía ser tratado con los rigores de la ley especial que protegía a las personas que tenían hasta esa edad, 14 años. Sin embargo, Patricia Blasco también remarcó en aquella época que si había algún conflicto de intereses, era la Corte Suprema de Justicia la que debía decidir si procesaban a Amés como un adulto o lo procesaban como un menor de edad. Sea cual sea el resultado, Patricia Blasco había adelantado que iba a acatar la disposición judicial. Por otro lado, en la interpretación del entonces procurador fiscal Carlos Monjes López, la ley establecía claramente que Amés sí podía ser procesado e incluso condenado como un adulto. La ley establecía que a partir de 14 años de edad, las personas que cometieran hechos punibles sí podrían ser procesados como adultos. Para Monjes, el caso hubiese sido distinto si Amés tuviese en ese momento 14 años para atrás, es decir, 13 años, 12 años, 11 años, etc. Al haber cumplido los 14 años, claramente podría ser procesado como un adulto, insistió en aquel momento el procurador fiscal. Y en realidad había una discusión doctrinaria y también una discusión legal. Y realmente ese caso se envió a la Corte Suprema para que la Corte Suprema dirima si era juzgable o no ese menor. Y la Corte resolvió que sí era posible juzgarle en esa circunstancia, entonces se prosiguió con el juicio. Finalmente, el 25 de octubre de 1995, el entonces juez Félix Silva Monjes dictó sentencia. 24 años de cárcel para el asesino de la familia Rivelli, quien en ese momento tenía 16 años y repetía estar arrepentido por sus hechos. Un criminal nato. ¿Qué tuvo en cuenta el magistrado para aplicar tan severa condena?
Una frase retumbó en la sociedad paraguaya en aquella época. Ames era calificado como un criminal nato. El entonces juez penal Félix Silva Monjes hizo algunas consideraciones para dar a conocer su veredicto contra Ames, el chico de 14 años que mató a la familia Rivelli. En su fallo dado a conocer el 25 de octubre de 1995, explicaba que lo condenó a 24 años de pena privativa de libertad, con base en el artículo 334 y el artículo 47 del Código de Procedimientos Penales. La conducta condenada, homicidio simple y su reiteración. En su argumento, el juez explicaba que la confianza que gozaba el menor de parte de sus víctimas y demás miembros de la familia fue considerada como un agravante a la hora de considerar la pena. Sí, yo creo que en 2 o 3 oportunidades hablé con él. ¿Qué le dijo, doctor? Hablé con él e incluso le hice una revisión médica con el médico y con la jueza del menor, Patricia Blasco. Le hicimos toda una revisión completa de cómo estaba él y posteriormente le tomé la declaración indagatoria también. Y realmente se notaba un chico asustado y como que ausente, Entonces, evidentemente, ahí no había dudas respecto a la autoría, respecto a ninguna circunstancia, digamos, porque él refirió muchas cosas. Y es difícil establecer exactamente en ese momento si él ya venía arrastrando alguna circunstancia, porque nosotros nos referimos a ese hecho concreto nada más. Pero parecía un chico normal, parecía un chico que estaba siendo criado, sí, en un lugar diferente a su hábitat normal, porque él venía del campo y vivía en la ciudad, dentro de todo lo que es la comodidad de la ciudad, y por supuesto seguramente estaba sugestionado por una serie de cosas. Comisario General Ignacio Muñoz, gracias por estar con nosotros en Expediente Abierto. ¿Qué recuerda de aquel caso Rivelli y en especial de su perpetrador, Ames Alfredo Manuel Ericeche Sayas? Él solamente decía de que vivió un momento duro, difícil, irreproducible la forma de trato que le daban. Esa era la queja, pero que eso también ya él dejaba en manos del Señor y de que lo que él había hecho tampoco se ajustaba, pero ya lo hizo y está muy arrepentido. Él siempre se mostraba arrepentido de lo que él había realizado en ese entonces. Sin embargo, como atenuantes, el juez observó 3 circunstancias que favorecieron a Ames para que no recibiera la pena de 30 años de cárcel. En primer lugar, el magistrado esgrimió que el menor de edad tuvo una conducta intachable con la familia Rivelli hasta antes de junio de 1993, cuando ocurrió el desgraciado suceso. Punto 2. El magistrado hablaba de la ignorancia del chico, quien no tenía una formación académica completa. Y como punto 3, el elemento más llamativo, el magistrado hablaba de una momentánea excitación criminal, presumiblemente, decía, a causa de la ingesta de alcohol y del consumo de materiales pornográficos. Bueno, hay que remontarse al origen de este chico. Este chico en ese momento había venido como criado de la ciudad, una de las ciudades de Itapúa. Y era un menor, por supuesto, que vino a vivir en esa familia sin ninguna experiencia de vivir en la capital. Y lo más triste era que vivía con una hermanita, también de 10 años. Y este menor entonces se hacía cargo prácticamente de la casa todo el día, porque los familiares, la madre, los hijos, todos trabajaban, el señor también. Y él se quedaba solo prácticamente disponiendo de todo lo que había en la casa. Y evidentemente había alcohol, bebidas alcohólicas, había revistas también pornográficas que se encontró en el lugar y en la escena del crimen. Y mira, cada época responde a lo que la sociedad establece. En aquella época realmente había mucho menos delincuencia.
había mucho menos delincuencia y tampoco existía el internet, tampoco existía todo lo que hoy es la tecnología en materia de comunicación. Entonces los menores no tenían tanto acceso a muchas cosas que podrían afectar su personalidad. Aunque ya transcurrieron más de 30 años, aquel fallo del juez Félix Silva Monge sigue generando debate. ¿Realmente el consumo de pornografía pudo haber llevado a aquel triple homicidio? En la actualidad, es prácticamente impensado que un magistrado plasmara en su fallo una conducta atribuida al consumo de pornografía. Realmente, aplicada a un adolescente, esta conducta podría ser todavía fatal en nuestros tiempos. Es como mínimo debatible, pero en el eventual caso de que ocurriera, se podría generar una gran polémica en nuestra sociedad. Mi presunción en ese momento es que este menor estaba, ¿cómo se dice? Estimulado, esa es la palabra correcta, estimulado por esas revistas sadomasoquistas y llegado posteriormente con la ingesta del alcohol y no sabemos alguna sustancia, otra que pudo haber habido también en el lugar, llegado a ese triste acto de privarle de la vida a estas personas. En el derecho penal está la prueba de las presunciones también, entonces motivado por esos hechos de mirar ese tipo de revista, por eso que es absolutamente perjudicial para el menor que no pudo controlar probablemente su estado de ánimo, más la ingesta de alcohol, se llegó a ese macabro crimen. El 20 de febrero del año 2002, cuando ya tenía 24 años de edad y había pasado casi 11 años encerrado, Alfredo Manuel Eliseche Zayas, conocido ya en ese momento como Amés por las siglas de su nombre, recibió a la prensa en su lugar de reclusión, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Era la primera vez, a una década casi, del triple homicidio que perpetró, que daba la cara y se mostraba públicamente con una postura ya asumida. Con una amplia sonrisa, Amés recibió a los periodistas en la jefatura de seguridad de Tacumbú. Sostenía una enorme Biblia. En todo momento, en medio de cada frase, invocaba a Dios y profería bendiciones para todos los comunicadores que lo entrevistaban. Esa amabilidad, esa simpatía, esa sonrisa que gozaba ante los periodistas, se interrumpía abruptamente cuando le preguntaban por el triple homicidio. Su excusa era: no quiero hablar más del pasado, solamente me trae dolor, contestaba cada vez que le requerían acerca de aquella fatídica noche en la que mató a balazos a una mamá y a sus 2 hijos en la casa donde él vivía como criado. Yo nunca he dado mi cara a la prensa. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Ahora lo que pasó en el pasado me afectaba mucho a mí también. He pasado mucho maltrato físicamente, económicamente, frío, hambre en la cárcel. Primero en Panchito López, la entonces cárcel de menores, y luego en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Amés tuvo un comportamiento excelente, calificado por las autoridades penitenciarias como una persona sin ningún tipo de problemas. De aquella noche de terror que sembró en 1993, no quedaba ni el recuerdo. Ya en Panchito López,
los directores del centro para menores, decían que ocupaba la mayor parte de su tiempo en la biblioteca. Y una vez que cumplió los 18 años y que pasó a la cárcel para mayores de Tacumbú, empezó a estudiar y se recibió de peluquero y de electricista, aunque en el medio también incluso terminó sus estudios secundarios. Amés parecía otra persona. Se incorporó a un pabellón religioso en Tacumbú, donde compartía con misioneros. De hecho, una de las personas que lo visitaba en la cárcel terminó en esa época convirtiéndose en su esposa. Amés desde prisión anunciaba que quería pedir perdón a la familia Rivelli. Quería transmitirles que estaba arrepentido y decía que dejaba todo en manos de Dios, pero que si los sobrevivientes le aceptaban una entrevista, él pediría perdón por lo cometido una década antes. Siento muy contento, alegre con el Señor, que me ha recastado de la tiniebla a la luz, ¿verdad? Estoy realmente arrepentido de lo que pasó, lo siento mucho, ¿verdad? Pero no puedo remediar, ¿verdad? De corazón, ¿verdad? No puedo remediar lo que pasó, ¿verdad? Pero estoy contento, tengo una provisión, estoy siguiendo el camino de Dios. Y bueno, fue un caso que tuvo mucha connotación pública. La gente quedó muy consternada porque era una familia conocida de nuestra sociedad de Asunción. Y por supuesto a mí me afectó, digamos, en la forma triste que terminó prácticamente esta familia. Y también por otro lado la tristeza de ver que un chico de 14 años con la hermanita de 10 años que también vivía con ellos pasaron por esta circunstancia. Y por eso que la crianza, digamos, de unos chicos así no es fácil y por supuesto hay que tener todos los cuidados así como uno lo tiene también con sus hijos. Pero me hizo recordar, por ejemplo, el caso también del último fusilamiento que hubo en el Paraguay, el caso de Gastón Gadín, que terminó también con la vida de sus padres. Y era por hechos que no sabemos exactamente la circunstancia que motivó a este conocido caso para matarle a sus padres. Yo quiero disculparme una vez más con la familia Rivelli por todo lo que pasó en mi vida. Fue algo que no tiene reparo, pero el Señor sabrá cómo recompensar a esta persona. Realmente estoy arrepentido, expresó Amés en la entrevista que concedió a los periodistas. Finalmente, Eliseche comentó que durante su reclusión en el Correccional de Menores Panchito López, terminó la secundaria y se recibió de peluquero en Tacumbú, donde guarda reclusión desde el 20 de octubre de 1998, se recibió de electricista y actualmente se prepara para ser bautizado. Integrado hace poco más de un año al pabellón Camino a la Libertad, cuyos internos son evangelizados por misioneros menonitas, Eliseche pasa prácticamente todo el día en su celda, leyendo la Biblia y realizando tallado en madera. Eliseche, quien ahora tiene 24 años de edad, dijo que en esta nueva etapa en su vida cuenta con el apoyo de su esposa, una joven misionera con la que se casó en prisión hace 8 meses y cuya identidad solicitó mantener en secreto. El jefe de seguridad de Tacumbú, Teófilo Báez, comentó que Eliseche nunca causó problemas en el Panchito López ni en Tacumbú. De la monstruosidad del crimen que derivó en su reclusión, ni rastro. La ficha de Amés no registra un solo incidente en prisión. Informes del año 1996 anexados al expediente de Eliseche dan cuenta de que el triple homicida pasaba la mayor parte del día en la biblioteca. Lo que dijo Amés: Dios ya me ha perdonado, nada de recordar el pasado porque eso trae dolor. Y cuando digo eso, no solamente pienso en mí,
sino también en la familia, en el dolor de ellos. Ellos tienen sentimientos también, tienen un corazón, son de carne y hueso. Yo les quiero mucho a ellos también, ahora más todavía. Y siento mucho lo que pasó, pero no puedo remediar. Nada más le pido disculpas a la familia Rivelli. Pido también una oportunidad, eso le pido a ustedes también, para volver a integrarme a la sociedad y rehacer mi vida, porque yo no he pasado tantas cosas dolorosas en la cárcel en vano. He pasado frío, hambre, soledad, angustia, tristeza, de todo un poco, pero lo he soportado. En el año 2001 entró en vigencia en Paraguay el entonces nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tendría que ver con nuestra historia? Mucho. Resulta ser que Alfredo Manuel Eliseche Sayas, conocido ya en aquella época como Amés, estaba pagando en ese momento ya 9 años de su condena de 24 años por el triple homicidio de la familia Rivelli, ocurrido en 1993. Amés tenía 14 años de edad en 1993 cuando cometió el homicidio múltiple por el cual lo condenaron a 24 años de encierro, es decir, como un adulto. Transcurrían ya luego los años 2002, 2003 y llegó el año 2004, cuando ya mucho más maduro, entendido y asentado dentro de la prisión, Amés consideró que esa nueva ley que favorecía a los menores de edad también podría ser aplicada con él. Efectivamente, fue la estrategia que invocó a través de una abogada que lo asistió. Esa ley establecía un castigo máximo de hasta 8 años de cárcel para las personas que cometieran crímenes aún bajo la condición de menor de edad. Amés había matado a 3 personas cuando tenía solo 14 años. Luego de un debate jurídico de 1 año, finalmente la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a Eliseche y aplicaron el efecto retroactivo del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia. Para cuando la Corte se expidió en 2005, Amés ya llevaba 12 años encerrado y la ley establecía que solamente debía haber estado 8 años preso. De ese modo, en un fallo de la máxima instancia judicial, el verdugo de la familia Rivelli finalmente fue favorecido con el compurgamiento de pena y abandonó la cárcel de Tacumbú. En el año 2013, 14, 15 estuve trabajando por el departamento de Itapúa. Ya a mediados de 2014, un día, me acuerdo bien, una tarde, se fue llegando un chipero ofreciendo su producto. En uno de esos me contó su historia de que él era el autor del triple homicidio que había ocurrido en Asunción. Cuando él salió en libertad, ya quiso venir a instalarse en Encarnación, Camburetá. Pero cuando se empezó a hacerse de casa, a ponerse de novia, a contraer matrimonio con su pareja, se le avisó a él que había personas que estaban preguntando por él y que son personas extrañas y de que no era buena idea afincarse en Camburetá en ese entonces. ¿Le amenazaron, comisario? Sí, le amenazaron, que le avisaron, vecinos, algunos conocidos le avisaron de que hay personas que frecuentemente averigua por él, pregunta dónde reside. Entonces él optó en irse en Argentina y se fue un buen tiempo ahí. Trabajó en una chipería
Después de haber pasado años de ahí, volvió nuevamente a Itapúa, en el distrito de Camburetá, y fue ahí donde empezó a abrir su propia chispería. En la noche del viernes 23 de enero del año 2015, Amés fue visitado por la muerte, literalmente. Un sicario irrumpió en su modesta vivienda del municipio de Camburetá. Sorprendió a Eliseche cuando estaba a punto de cenar con su esposa y su pequeño hijo. El matón estaba armado con un revólver. Alfredo pidió inmediatamente a que iban a verlo. Sabía que lo iban a matar. Recibo la información, cuando eso yo era jefe de investigaciones de Itapúa, de un hecho de homicidio en Camburetá, a unos 800 metros aproximadamente de la comisaría de ese municipio. Acudí al lugar y grande fue la sorpresa que fue nuestro chipero que siempre nos llevaba para la merienda y para la media mañana con el desayuno. El hecho en sí ocurrió cuando él se encontraba ya a la tardecita en su casa en compañía de su señora y su hija menor de edad. Ellos estaban en una cama sentados ahí viendo televisión, merendando o ya cenando, porque ya era tardecita. Y fue ahí que ellos escucharon, y algunos vecinos confirmaron que pasó primeramente una persona a bordo de una motocicleta, dio la vuelta y dejó su motocicleta en un yuyal y viene e ingresa a pie en su casa. Era fácil acceso porque era alambrada así y su portón también no estaba bien asegurado. Ingresa hasta la habitación donde él estaba sentado en compañía de su familia. Ahí fue él prácticamente ultimado por los disparos de arma de fuego efectuados por el autor del homicidio. Como un último deseo, el verdugo de la familia Rivelli pidió no ser eliminado frente a su familia. Complaciente, el sicario aceptó y lo sacó frente a su domicilio, donde finalmente lo ajustició. ¿Ustedes sospecharon en aquel entonces que efectivamente el sicario que lo mató fue enviado por familiares de los Rivelli? No podemos confirmar ni tampoco denegar, ¿verdad? Porque arrastra ese pensamiento él y también mantenía siempre presente eso de que en algún momento podría aparecer, ¿verdad? Una represalia en cuanto a sus actos de ese entonces, pero también él estaba convencido de que ya había reflexionado y había pedido perdón públicamente. O sea que él, a mi entender, daba de que a sus familiares ya le pidió perdón y también a Dios, y que él prácticamente ya se sentía perdonado. Así, la matanza de la familia Rivelli se cerraba definitivamente con la muerte de su principal protagonista y con sabor de justicia a medias, porque cumplió solamente la mitad de la pena que le habían impuesto en aquel lejano 1993.